¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a este su canal Latidos de Simio, un espacio para los libros, para la literatura, donde hacemos recomendaciones, algunos análisis de los libros que hemos leído, sobre los autores a los que nos hemos acercado. Gracias por ver este video, te invito a que te suscribas al canal, comentes, des like, compartas lo que aquí subimos eh, de forma paulatina, sin una fecha en específico. Pero bueno, vamos a comenzar, vamos a entrar en materia. Gracias a todos los que nos ven. Esperamos que estos videos sean entretenidos para ustedes y que nuestro único propósito es este, que es recomendar los libros, los autores que vamos conociendo. Los recomendamos para que ustedes que son lectores también tengan su propia mirada, su propio análisis de los libros que aquí recomendamos. Bueno, vamos a comenzar. Como el título lo indica, vamos a hablar de dos novelas de Alejandro Zambra, una que es Poeta chileno y el otro Formas de volver a casa. Antes de comenzar el video quisiera hacer una aclaración. Este video, digamos, está inspirado en uno que vi, pero que me ayudó a ampliar un poco más mi conocimiento sobre el trabajo literario de Alejandro Zambra. Lo vi previamente en el canal Observatorio de BookTube del escritor mexicano José Miguel Tomasena. A José Miguel Tomasena en Observatorio de BookTube yo lo sigo, veo sus reseñas, sus críticas y me parece muy entretenido y enriquecedor. Y en uno de sus episodios, capítulos, habla sobre la novela Poeta chileno, que apenas leí y me interesó bastante, la cual fue publicada en 2020 por Anagrama. Y aunque Tomasena ya habló sobre este libro, quiero expresar mi propia mirada, todo lo que me dejó su lectura. Digamos que lo leí de un jalón, así como se dice comúnmente, en una semana de lectura empedernida, intensa por las tardes. Y por cierto, además la leí en versión PDF, porque no la compré, la descargué. Pero bueno, aquí imprimí la portada. Este es Poeta chileno de Alejandro Zambra. Les decía, lo leí en PDF porque sentí una especie de urgencia lectora por saber de qué se trataba, ¿no? También hay que, bendito sea la memoria del que inventó el PDF, porque nos da también la facilidad de acercarnos a algunos libros que incluso son difíciles de conseguir, o tal vez por las cuestiones económicas no tenemos acceso a ellos, o no están en la biblioteca, etcétera. Pero esa bendición para muchos de nosotros que es el PDF, el poder acercarnos a los libros también y aprovechar esas facilidades que nos dan, perdón, nos dan la tecnología, incluso que nos ayuda a nosotros como lectores. Pero bueno, aquí estamos hablando un poquito de Poeta chileno y de Formas de volver a casa. Voy a decir nada más brevemente, quizá ustedes ya conozcan a quién es Alejandro Zambra. Es un escritor chileno, nacido en Santiago de Chile en 1975. Ha publicado las novelas Bonsai, La vida privada de los árboles, Formas de volver a casa, Poeta chileno, Mis documentos, entre otros. Ha sido traducido a más de 20 idiomas. Ha recibido algunos premios y vive actualmente en la Ciudad de México. Bueno, sé que a veces ya vamos a entrar ahora sí en la cuestión de los libros, de qué nos deparó estos dos libros interesantes, que a continuación quiero hablar sobre estos. Pero antes quisiera decir que sé que a veces puede parecer de pésimo gusto comparar a los autores entre sí. Por lo mismo no diré a quién se parece la escritura de Alejandro Zambra, sino más bien a quién me recuerda. Porque al transitar por las páginas de Poeta chileno, sentí una especie de regreso a uno de mis escritores favoritos y que también es chileno, el escritor Roberto Bolaño. Y si no me equivoco, Alejandro Zambra leyó a Bolaño, pero claro, Zambra ya tiene su propia voz, su propio estilo. Incluso recuerdo haber escuchado el nombre de Alejandro Zambra o haberlo visto, si no me equivoco, ustedes me pueden corroborar, en un documental sobre el escritor Roberto Bolaño, creo que es La batalla futura. Pero bueno, incluso buscando en internet, me puse a investigar un poco sobre Alejandro Zambra, información sobre él, sobre su obra, y que a veces uno como lector tiende a hacer comparaciones a veces aventuradas o erróneas,
y hallé unas palabras que dijo Alejandro Zambra en una entrevista en la cual aclara muchas cosas en relación a Roberto Bolaño. Una disculpa, por cierto, si escuchan transitar los automóviles, mi casa queda a orilla de calle. Pero bueno, decía Alejandro Zambra en una de esas entrevistas, que él decía, leo textual: mis personajes se parecen a los de Bolaño, pero como se parecen los padres con sus hijos o con los hijos de sus hijos. Es decir, se parecen pero no tanto. Como los hijos, cada quien elige su vida, aunque ésta vaya en contra de los deseos o designios programados del padre. Y espero no haberme, no haberme escuchado muy kafkiano. Pero bueno, eso es lo que dice Alejandro Zambra referente a su estilo de escritura con la de Roberto Bolaño, porque se le ha llegado a comparar un poco. Pero bueno, en poeta chileno, como su nombre lo indica, hay una búsqueda de la poesía llevar una vida de poeta, aunque también en esta novela irrumpe una vida familiar fragmentada, la ausencia del padre, que éste es sustituido por otro, que éste es un poeta, con sus propios conflictos internos, ¿no? Y que con el paso del tiempo, su hijo adoptivo también busca para sí una vida de poeta. Él decide dejar de estudiar, ¿no? Y dedicarse totalmente a la poesía, volcarse a esa vida a veces desarraigada, descarriada, como decía un escritor, creo que mexicano, quería vivir sin timón y en el delirio, ¿no? Eso es lo que vamos viendo en Poeta Chileno. Esto, desde luego, lo que estoy diciendo es una síntesis de la novela, pero esta te atrapa. La narrativa de Alejandro Zambra es bastante envolvente, con el excelente uso de los adjetivos, incluso te hace pensar, analizar ciertas situaciones, incluso llega a conmover, ¿no? Una novela como Poeta Chileno llega a conmover, sobre todo si eres un lector de poesía o si eres un poeta joven, sobre todo, con aquellos conflictos de los que nos hablan algunos escritores que han novelado vidas de poetas, como el caso de Roberto Bolaño, y por eso creo yo que se hace esa especie de comparación entre Zambra y Bolaño, que no es muy disparatada, pero como ya repito, no es totalmente, digamos, eh, iguales, ¿no? Sí, tiene ciertas características que se parecen, más bien en esa cuestión de temática, ¿no? Y más sobre todo en un libro como Poeta Chileno, donde esa novela nos hace pensar y analizar todas las situaciones que se van llevando. Empieza la novela como una vida familiar, ¿no? Una vida familiar fragmentada, una mujer que tiene sus propios conflictos, conoce a este escritor, aspirante a poeta, que no es conocido, que juega con los seudónimos, que busca un nombre, etcétera, y eso lo tiene en constante conflicto, y conoce a su hijo, al hijo de esta muchacha, y va trazándose toda una vida ahí de familia que va en formación constante. Y luego con el tiempo se separan y el hijo es que el que va a seguir esa ruta trazada sobre la poesía, y se vuelve, con los años se vuelven a encontrar el que era su padre adoptivo, ¿no? Y se da una relación, no digamos de cariño, totalmente de empatía, pero sí de reconocimiento, ¿no? A través de la poesía, de la vida que han elegido. Y eso me parece una, una historia bastante interesante de leer, sobre todo si te gusta, como le repito, la poesía, la vida de los poetas, ¿no? Esos poetas que ya no existen, esos poetas desarraigados de la vida, que querían vivir una vida de poeta. Y incluso anoté, tengo otro cuadernito donde hago mis anotaciones sobre las frases de las novelas, y que aunque se leen, digamos, fuera de contexto del libro, bien puede darnos o vislumbrarnos parte de lo que aquí se ve en Poeta Chileno. Y quiero leer textual, citar algunas frases de Poeta Chileno. Dice, aquí está: un poema es algo que se comienza y solo a veces se termina. Otra más: las antologías son las guías de teléfonos de los poetas jóvenes. Y otro más: porque el ejercicio de la poesía no da dinero, pero prolonga notablemente la juventud. Y bueno, aquí vemos
Estamos viendo en Poeta Chileno la vida de poetas jóvenes que buscan su camino, que buscan encontrar sus propias palabras, su propia voz a través de la poesía. Una novela muy interesante, la de Poeta Chileno. Y por cierto agradezco indirectamente la recomendación de José Miguel Tomasena a Observatorio Booktube, que me pareció una gran reseña que me dio ganas de de leer esa novela. Bueno, y la siguiente, que también la que hablaré brevemente, es el otro libro, Formas de Volver a Casa, que fue publicado en 2001, perdón, este es de 2020, y 2001, Formas de Volver a Casa, donde Zambra nos presenta una historia de recuerdos, la memoria como eje conductor del libro, en el cual hay dos escenarios: el terremoto en Chile, un terremoto en Chile, y la dictadura de Augusto Pinochet. Esas dos historias, a través del recuerdo, se van mezclando, se van compaginando para llevar la trama a buen rumbo, ¿no? De alguna manera, esa narrativa de mezcla de voces que habla de que es de de la novela moderna, ¿no? Que a través del recuerdo, esos dos escenarios, esos dos episodios, dos historias, poco a poco se van uniendo. Los protagonistas que han vivido esas historias se van uniendo. Y es decir, pasado y presente juegan al mismo tiempo, con cosas como la persecución en la dictadura de Augusto Pinochet, pero también la de los recuerdos, donde se van recordando o recobrando los rostros, los nombres de las calles, la forma interior de una casa, cómo nos cambia el tiempo, ¿no? Y está precisamente esa casa, ¿no? De cómo volver una relación entre dos jóvenes, de cómo se regresa a la casa, tanto física, material, pero también la casa a través de los recuerdos. Decía un poeta, un poeta chapaneco, por cierto, que la casa no la casa la llevamos a todos lados, no de forma material obviamente, sino arraigada en nuestro interior. La casa nos la llevamos a todos lados, decía el escritor, el poeta chiapaneco César Trujillo, en un libro muy interesante. Pero bueno, ya que concluyendo este video, Zambra es un escritor que debe ser leído, y claro, no lo digo yo, lo dice la crítica, lo dicen los lectores. Para mí ha sido un descubrimiento, ya lo había escuchado mencionar por ahí Alejandro Zambra, les digo, en ese documental sobre Roberto Bolaño, y ese impulso que me dio ese video sobre este libro de poeta chileno, pues me dieron ganas de leerlo, y después de leerlo, compartirlo con todos ustedes. Me parecen dos libros muy interesantes, bastante entretenidos, que te atrapan con las tramas, con una buena narrativa, esa narrativa que se escribe a hoy, más envolvente, más rápida, más vertiginosa muchas veces, pero que también te va haciendo pensar y sentirte involucrado en la propia trama, porque muchas veces como lector uno se reconoce en los libros que va leyendo. Bueno, entonces leamos a Alejandro Zambra, un escritor contemporáneo que seguro les deparará grandes momentos como lector, un escritor con mucha fuerza narrativa, y que más allá de ser chileno es un gran escritor latinoamericano, y por lo cual aquí en Latido de Simios también lo recomendamos, lo volvemos a recomendar. Ya obviamente hay más videos que hablan sobre la obra de Alejandro Zambra, pero aquí quisimos darnos la oportunidad y, ver nuestra propia y dar nuestra propia opinión, nuestro propio análisis sobre la obra de Alejandro Zambra en estos dos libros muy interesantes que quizás les puedan gustar si son lectores de novela latinoamericana, con esos temas que tiene cierto halo de emoción juvenil, ¿no? De idealismo juvenil a través de la poesía, cómo se van compaginando todos esos temas a través de una prosa bastante lúcida, porque es muy lúcida la prosa de Alejandro Zambra. Y bueno, esta fue la recomendación del día de hoy, dos libros de Alejandro Zambra. Si no los pueden conseguir en físico, están en la red, en internet, en versión PDF, pueden ir por ellos: Poeta Chileno y Formas de Volver a Casa. Bueno, esta fue nuestra humilde opinión como lector sobre estos dos libros de Alejandro Zambra. Si te gustó el video, muchas gracias por verlo.
por comentar, por compartirlo. Y muy importante, suscríbete al canal, invita a tus conocidos para que se acerquen a este canal. Lo hacemos sin otro afán más que el de compartir, el de acercar las lecturas que hemos tenido en el tiempo. Hemos hecho muchas lecturas, ya estamos preparando varios videos. El top 10 que se me ha complicado bastante porque se me ha dificultado elegir los 10 mejores libros que he leído o que me han gustado a mí. No sé si quizá lo divida, bueno, en dos top 10, pero bueno, ya próximamente abordaremos esa cuestión. Pero bueno, ese fue el episodio de hoy, aquí en su confiable y honesto latido de simio. Gracias por vernos y en la próxima ocasión, por aquí andaremos hablando de lo que más nos apasiona, la literatura, los libros. Sé feliz, ponte a leer. Adiós.